Primero que nada, saludar a los que no estaban hace ratito cuando hablé. Bueno, vamos a arrancar. Ya si se suma alguien más a la charla, que se sume, digamos, cuando ya hemos arrancado el tema, no hay problema. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. No, por lo menos no. Buenas ¿No? tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, Estoy compartiendo algo que dice unidad número 10. Si no les aparece, fíjense, recuerden que tal vez me pueden tener fijado o algo por el estilo, porque los demás lo están viendo, así que... Ahora sí, ahora sí. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces vamos a arrancar con la unidad número 10 ya. Ya hemos avanzado bastante. Eh, la semana pasada estuvimos viendo ya la última parte de lo que era la unidad número 9, básicamente toda la parte de dinamometría, ¿sí? Estuvimos hablando y viendo el video, ¿sí? Viendo más o menos cómo se presentaban las cartas frente a los distintos problemas y demás. Y ya hoy día pasamos a otra unidad, a otro sistema de bombeo. Bien, en este caso, en esta unidad número 10 vamos a ver el sistema de bombeo electrosumergible, es un sistema moderno de bombeo, bien, eh, que si bien no se ocupa en todos los pozos, se está empezando a ocupar bastante, ¿sí? Recordemos que los sistemas de producción petroleras, no es que existen varios sistemas porque digamos, se elige el más barato, no, básicamente porque los distintos sistemas, digamos, tienen distintas áreas de uso, es decir, que hay pozos que aceptan determinado sistema de bombeo y esos mismos pozos no aceptan otros. ¿Bien? Es por eso que hay varios tipos. El día de hoy, como dije, entonces, vamos a hablar de la bomba electrosumergible o el sistema de bombeo electrosumergible, que tiene la característica de que funciona en pozos con altos caudales de producción, es decir, en pozos con un buen caudal de producción, y es bastante recomendable usarlo cuando tenemos fluidos de baja viscosidad. Esto quiere decir petróleos de baja viscosidad o bien petróleo con mucha cantidad de agua, ¿sí? Recordemos que cuando yo hablo de viscosidad, hablo de qué tan difícil es mover el fluido, es decir, qué tan espeso, para decirlo de alguna manera, se comporta el fluido, qué tan parecido es a un dulce de leche o qué tan parecido es a un chorro de agua, ¿se entiende? Mientras menos viscosidad, más se parece al agua. Mientras más viscosidad, más se parece al dulce de leche y le cuesta fluir. La bomba electrosumergible entonces, como es una bomba centrífuga, ya la vamos a ver bien, trabaja con altos caudales de producción, por lo tanto, es importante que el fluido que va a desplazar la bomba sea un fluido de baja viscosidad, es decir, con mucha cantidad de agua. Para poder analizar la bomba, como hemos venido haciendo con la mayoría de los sistemas hasta ahora, vamos a dividirla en dos partes: la instalación de superficie y la instalación de fondo. ¿Bien? Es decir, lo que está afuera del pozo y lo que está dentro del pozo. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la instalación de superficie. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de los elementos que componen la instalación de superficie y les voy a ir explicando más o menos para qué sirve cada uno. La instalación de superficie, como ven acá en la lista esta que tenemos acá a la izquierda, está compuesta por 4 elementos básicos: un transformador, un controlador, una caja de venteo y el cabezal de pozo. Bien, para que se den una idea, este sería más o menos el esquemita. Ahora les resalto las distintas partes, ¿sí? Esto sería el transformador, esto sería el controlador, esto que ven acá sería la caja de venteo
Y ya por último, bueno, esto sería el cabezal de pozo, ¿sí? Acá tendríamos obviamente un sistema de cañerías con válvulas y medidores de presión, de caudal y demás, que eso se encuentra básicamente en la mayoría de las bocas de pozo, independientemente del sistema que tengamos, ¿sí? Eso es prácticamente común a todos los sistemas de extracción. Pero bueno, vamos a ir hablando básicamente de los distintos elementos. Primero que nada, un transformador. Yo estoy seguro que ustedes han visto alguna vez en su vida un transformador, ¿sí? A pesar de que estén tapados, los tenemos en todos lados los transformadores. El cargador de nuestro celular es un transformador, ¿sí? Convierte 220 volt en una tensión menor, porque si no quemaríamos la batería del celular, ¿sí? En las calles, todo el alumbrado eléctrico tiene cada cierta cantidad de cuadras un conjunto de transformador, ¿sí? Que es más parecido a estos transformadores de los cuales vamos a hablar ahora. El transformador es un elemento que está compuesto por dos bobinas de cobre, ¿bien? Y estas bobinas, cuando a una le circula corriente eléctrica, genera un campo eléctrico y eso induce otras corrientes y demás en la segunda bobina. No vamos a entrar mucho en detalles en eso, ¿sí? Pero básicamente el transformador nos permite o ampliar el voltaje y la corriente que van a salir del transformador o disminuir la corriente y el voltaje que van a salir del transformador siempre respecto de lo que entra. ¿Bien? En estos casos, lo que nosotros utilizamos en un pozo, en un pozo con bombeo electrosumergible es un transformador reductor de tensión. Eso quiere decir que va a entrar mucho voltaje, alrededor de 13.000 volts y algunas veces más, 200.000 volts, ¿bien? Y van a salir del transformador 380 volts en línea trifásica, ¿bien? Yo no sé si ustedes conocen mucho sobre corriente y demás, pero existen básicamente dos líneas de corriente alterna. La bifásica, que es la que tenemos en nuestras casas, de 220 volts, y la trifásica, que maneja valores un poco más altos, de 380 volts, y al estar dividido en tres fases y no en dos, permite obtener, digamos, perdón, permite obtener distintos resultados a la hora de la potencia, ¿sí? A la hora de las conexiones y demás. ¿Bien? Este motor, o sea, el motor de la bomba electrosumergible, que ya vamos a ver dónde está y demás, funciona con 380 volts trifásicos, ¿sí? Es decir, es un motor tipo trifásico, eléctrico, pero trifásico. ¿Sí? Bien, hasta acá me van siguiendo, ¿se va entendiendo? Sí, profe, ¿se entiende? Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, después del transformador, como habíamos dicho, seguía lo que nosotros llamamos controlador, ¿sí? Se llama controlador, pero básicamente es un panel de control, ¿sí? Como los que han visto, seguramente han visto esos tableros de control, ¿sí? Que suelen tener las industrias y demás, o empresas. En este caso es lo mismo, es un tablero de control, ¿sí? En donde va a entrar la corriente que está saliendo del transformador y el tablero de control nos va a permitir medir y controlar ciertas cosas. Bien, por ejemplo, el tablero de control va a tener un seccionador de barra que básicamente es un interruptor, ¿sí? Es una serie de interruptores que nos van a permitir activar o desactivar el sistema. Un juego de fusibles porque estamos hablando de un sistema que maneja alta tensión y corriente eléctrica, entonces siempre es importante colocar unos fusibles. Recordemos que el fusible es este elemento que ante un aumento en la tensión o un aumento excesivo en la corriente se va a quemar y de esta manera va a evitar que se queme el resto del sistema. ¿Sí? El fusible está diseñado para que se rompa. ¿Bien? Después un contador bajo carga, que básicamente es un elemento que nos va a permitir medir la carga eléctrica, la corriente eléctrica, la tensión y demás. Y luego un sistema de control y protección, que también está compuesto por una serie de interruptores. Hay algunos tableros de control, ¿sí?
que presentan pequeñas pantallas, pequeños displays, ¿sí? Fíjense acá, hay una imagencita, esto sería la pantallita, ¿no? Y esta pantalla, que por lo general suele ser táctil, nos permite obtener información tanto del motor como de la corriente eléctrica que recibe y demás, sin necesidad de abrir el tablero, medir con un medir, perdón, con un amperímetro y cosas por el estilo. Directamente está todo allí en la pantalla. Es una pantalla de una computadora con un PLC. El PLC es un controlador, es una especie de microprocesador. Recibe la información, la procesa y nos da los resultados en la pantalla. Entonces es mucho más fácil a la hora de ir a hacer el recorrido, que el recorredor vaya, mire una pantalla y que no tenga que andar midiendo él manualmente, ¿sí? Aún así, repito, esto no pasa en todos los pozos, en unos pozos en donde el recorredor tiene que ir y medir con una pinza amperométrica el consumo del motor y demás, y va a ir anotando cuánto amperaje consume hoy, cuánto mañana, cuánto pasado, y de esa manera poder ver si el motor está funcionando bien o no. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien. Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar, no hay problema. No soy un maestro de la electrónica ni de la electricidad, pero algo sé, por si tienen alguna duda. Después, más adelante, van a tener lo que se conoce como la caja de venteo. Entonces, resumiendo un poquito lo que habíamos visto. Transformador, bien. Del transformador pasamos a la caja de control, o al controlador, o tablero de control. Y después pasamos a la caja de venteo, ¿sí? Ya vamos a ver bien cómo están diseñados los cables que van hacia la bomba, ¿sí? Pero para que se den una idea, son 3 cables de cobre que van recubiertos por una camisa metálica enrollada, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 cables de cobre, 1, 2, 3, que están enrollados por una camisa metálica trenzada, ¿sí? Esto es para darle resistencia y demás. Miren, es más. Se les va a achicar un poco la pantalla, pero ahora les voy a mostrar cómo... Así son los cables, ¿ven? Tenemos los cables, tienen un pequeño aislante después por encima, después otro aislante y ya por último están recubiertos por una malla metálica, ¿sí? ¿La ven? Puede ser plano, circular, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero así son los cables. El tema es que esos cables, esa camisa protectora que tiene el cable, muchas veces deja pasar fluido, ¿bien? Al interior del cable. Si el fluido es líquido, estamos en un problema porque podríamos entrar en un cortocircuito importante. Pero por lo general no pasa líquido adentro del cable, sino que se mete gas al interior del cable cuando yo estoy produciendo. Eso parece no tener grandes problemas en el cable, pero si yo conecto el cable directamente al tablero de control, ese gas puede liberarse dentro del tablero de control y en caso de alguna chispa va a explotar toda la instalación. ¿Bien? Entonces, para evitar esto, se coloca una caja de venteo al lado, que es allí a donde va a parar el cable. ¿Sí? Fíjense que la caja tiene 2 entradas, acá hay una y acá hay otra. En realidad una es una entrada, otra es una salida. Entonces vamos a tener el cable que viene desde el tablero de control, que ingresa acá y se conecta, ¿sí?, a estos 3 bornes. Sin la protección, sin la camisa, el cable pelado. ¿Bien? Y de acá se conectan los cables que van a ir a la bomba también pelados. Y recién se le pone la protección de la camisa, ¿sí?, una vez que salen los 3 cables de la caja de venteo. ¿Por qué se hace esto? Porque de esta manera, si viene gas por acá, el gas va a ingresar a la caja y si bien es verdad que puede haber alguna chispa, el espacio es bastante grande y se libera rápidamente el gas, entonces no ocasiona ningún tipo de inconveniente adicional, explosiones ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces para eso es la caja de venteo, justamente para ventear el gas, esa es la idea. La idea es que ayude a ventear el gas y que el gas no vaya hacia el tablero de control para que no
ocasione grandes problemas, ¿sí? ¿Eso se entendió? ¿Me expresé bien? Buenísimo, buenísimo. Genial, genial. Perdón si llego a toser de vez en cuando, pero todavía estoy medio jodido con el tema del COVID. O sea, si bien ya me dieron el alta, todavía me ha quedado medio jodido el cuerpo. Así que disculpen si llego a toser o algo por el estilo. Bien, y ya por último, el cabezal del pozo, ¿sí? El cabezal del pozo es el lugar en donde se va a colgar el tubing y todo lo demás. El cabezal del pozo es similar a todos los cabezales que ya hemos estado viendo. No tiene grandes diferencias, excepto este pequeño espacio que viene acá, ¿sí? Que es un espacio por donde tiene que pasar el cable, sí o sí. Los cabezales de las bombas electrosumergibles tienen la particularidad de que tienen doble orificio. Un orificio por donde va a pasar el tubing, ¿sí? Y otro orificio más pequeño por donde va a pasar el cable, ¿sí? Este cable hay que tener mucho cuidado en esa zona. Tiene que tener una empaquetadura especial, ¿sí? Y demás, para evitar que tener cualquier tipo de filtración en ese punto, ¿sí? Recordemos que el cabezal está diseñado para evitar que el petróleo salga por allí y se meta por el tubing, ¿bien? Nosotros acá, si bien es verdad que estamos bastante lejos de la zona donde está la bomba y es poco probable que salga petróleo por ese punto, pero sí puede salir gas por ese punto. Y eso es bastante malo, porque estaríamos emitiendo gas a la atmósfera, ¿sí? Y eso es contaminante. Bien, entonces básicamente eso es toda la instalación de fondo, ¿sí? Para resumir, acá estaría la instalación de fondo, recuerden. Transformador, que se encarga de básicamente adaptar la corriente eléctrica de la línea de alta tensión a la que va a utilizar la bomba. Luego un tablero de control, para obviamente tener el control y la seguridad de que el sistema está funcionando bien. La caja de venteo, fíjense cómo el cable viene por acá, ingresa a la caja de venteo, acá ingresa sin la camisa, es decir, tendríamos las tres líneas de cable con los bornes, y acá vuelven otra vez las tres líneas, y ahí el cable sale otra vez con la camisa correspondiente, ¿sí? La caja de venteo, entonces, repito, es para poder ventear pequeñas cantidades de gas y evitar que ese gas vaya hacia la zona del tablero de control y hacia la zona del transformador para evitar cualquier tipo de explosión, ¿sí? Y ya por último, como dije, el cabezal del pozo, ¿sí? La zona donde se van a colgar los tubing y por donde va a ingresar el cable también al interior del pozo. Y ustedes tal vez se preguntarán, bueno, pero ¿por qué el cable tiene que ir al interior del pozo? ¿Dónde tiene el motor la bomba? Y ahí está la particularidad de la bomba electrosumergible. Hasta ahora todos los sistemas que hemos estado viendo, A y B, bueno, en realidad el único que hemos visto con motor es el A y B, perdón, pero ya vamos a ver PCP, pero tanto el A y B como el PCP, que son los sistemas que también utilizan motores, el motor está afuera del pozo, el motor está acá arriba, ¿sí? Con el sistema de potencia, pero la bomba electrosumergible se llama electrosumergible porque el motor eléctrico está sumergido en el interior del pozo. Es más, es lo último que ven. Esto que está acá, miren. Fíjense, acá dice motor, ¿sí? El motor se encuentra en el fondo del pozo. Nosotros vamos a tener la sarta de tubing y después va a empezar la bomba, o sea, las distintas etapas de la bomba, ya vamos a ver, ¿sí? Acá hay un par de elementos más, ¿sí? Como el separador de gas y el intake, el protector de la bomba que estaría más abajo, ¿sí? Y al final tenemos el motor, ¿sí? Por lo tanto el cable tiene que llegar hasta el motor. Por eso tiene una camisa protectora, por eso se evita que... Por eso es muy importante evitar el ingreso de gas, y si no se puede evitar el ingreso de gas, tener la caja de venteo, porque el gas termina ingresando igual, porque el cable tiene que ir muy profundo, ¿sí? Es más,
se lo manda precintado, por lo general, en el mismo tubing, en la misma etapa de la bomba y demás, para que no ande flojo, digamos, dentro del pozo. ¿Sí? Pero para que tengan una idea, la bomba electrosumergible tiene su motor en el fondo del pozo. ¿Bien? Por eso recibe el nombre de electrosumergible. Ahora vamos a ver la instalación de fondo, ¿sí? Es decir, la bomba y el sistema de bombeo en sí, propiamente dicho. La instalación de fondo la he dividido en varias partes, ¿sí? Primero el cabezal de descarga y la bomba multietapa, después vamos a ver la succión, después vamos a ver el protector y por último vamos a ver el motor con el cable. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, cabezal de descarga. ¿Qué es? El cabezal de descarga es el punto en el cual se va a acoplar o se va a unir la sarta de tubing con la bomba electrosumergible. ¿Sí? Nosotros vamos a tener la sarta de tubing que va a llegar hasta cierta profundidad y después el último tubing se va a acoplar con la bomba multietapa, esta de la cual vamos a hablar dentro de unos minutos. ¿Sí? Este punto es el cabezal de descarga, es el punto en el cual el fluido pasa de la bomba al tubing y de ahí sale hacia la superficie. ¿Sí? Simplemente es eso, es la parte de la descarga de la bomba, nada más. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se me escucha claro? Buenísimo, buenísimo. Seguimos. Bien, ahora vamos a entrar en la bomba centrífuga multietapa. Bien. Esta parte puede que cueste un poquito, ¿sí? Así que si tienen alguna duda o algo de lo que voy explicando, por favor, párenme y pregúntenme, no hay problema. Lo podemos repetir la cantidad de veces que sea necesario. En primer lugar, vamos a hablar de la bomba centrífuga, ¿sí? Las bombas que hemos estado viendo, como la bomba del cementador, recuerdan en perforación, la bomba de lodo, todas esas bombas triplex y demás. Después la bomba del sistema A y B, son bombas de tipo desplazamiento positivo, es decir, son bombas con pistones. ¿Bien? Es una bomba tipo de pistoneo. Esta bomba que vamos a ver ahora es una bomba tipo centrífuga. ¿Vieron esas bombas que nosotros, o que se utilizan a veces en las casas cuando el agua no llega al tanque y se pone una pequeña bombita chiquitita de menos de un HP? O la gente que tiene piletas, ¿sí? Que tiene unas piletas con bombas. Esas bombas son bombas tipo centrífugas. Esta bomba es igual. Nada más que está diseñada un poquito distinta para que sea más bien larga y que entre en un pozo. Pero el sistema de funcionamiento es el mismo. Bien. La bomba centrífuga multietapa se llama multietapa justamente porque está compuesta por una cantidad determinada de etapas. ¿Qué es una etapa? Esto que ven acá. ¿Bien? Esto que ven acá es una etapa de una bomba centrífuga. La etapa está compuesta por dos elementos muy importantes. El impulsor, que fíjense, si desarmamos la etapa se ve así como en la imagen esta. Está compuesta por el impulsor, que es este elemento, que por lo general está fijo al eje de la bomba, y el difusor, que por lo general no se mueve, está quieto, y está fijo a el barril de la bomba, ¿bien? A la parte externa de la bomba. ¿Cómo funciona una bomba, entonces, centrífuga multietapa? Ahora les voy a explicar cómo funciona cada una de las etapas en particular. Si sumamos las etapas, ya les voy a explicar qué es lo que pasa. En primer lugar, tienen que entender que acá lo único que se va a mover de la bomba va a ser su eje. El eje va a estar conectado al motor, ya lo vamos a ver cómo, pero es lo único que se mueve de la bomba, ¿sí?
Y como el impulsor es el que está fijo al eje, lo que se va a mover es el impulsor. ¿Bien? El difusor está quieto. Es el barril de la bomba. Es lo que se mantiene quieto. Acá lo único que se mueve y va a dar vueltas constantemente son los impulsores, junto con el eje. ¿Bien? ¿Cómo funciona entonces? El fluido va a ingresar, fíjense, al impulsor, que es eso amarillo que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Qué pasa? Cuando ingresa el impulsor como está dando vueltas, funciona como si fuese un lavarropas o un secarropas. Vieron que tira siempre el agua y las cosas hacia los costados por la fuerza centrífuga. Esto es igual. El impulsor va a dar vuelta y el fluido que está ingresando le va a imprimir o lo va a dotar de una velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Es un efecto propio de la fuerza centrífuga. Dota de velocidad a cualquier elemento que ingresa a este sistema giratorio, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El fluido va a ir aumentando su velocidad hasta los bordes del impulsor y va a salir del impulsor con una velocidad muy alta. El tema es que ahora va a ingresar al difusor para después meterse al próximo impulsor y así sucesivamente. Cuando entra en contacto con el difusor y el fluido ahora abre su camino hacia el otro impulsor, el difusor lo que hace es convertirme esta velocidad en energía de presión. ¿Sí? Yo sé que tal vez ustedes mucho no estarían entendiendo el tema de la conversión de energía. Hay una serie de ecuaciones, pero no vamos a entrar en detalle con las ecuaciones. Ustedes entiendan que si yo a ese fluido que se mueve a alta velocidad, yo le cambio el sentido de movimiento, hago que toda esa velocidad se convierta en presión. ¿Sí? Entonces ahora va a ingresar fluido con una mayor presión al siguiente impulsor, ¿sí? Que va a estar por acá. Ese impulsor le va a dar más velocidad que después en el otro difusor se va a convertir en presión y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego etapas a la bomba? Mientras más etapas tenga, mayor presión alcanza en fluido. ¿Se entiende? ¿Eso se entiende? No sé si quedó claro, gente, o no. Bien. Bien, menos mal que me respondieron, digo, se fueron todos. Bien, bien. Entonces, repito, una etapa está compuesta por dos elementos, impulsor y difusor. El impulsor le da velocidad al fluido. El difusor convierte esa velocidad en presión. Mientras más etapas yo coloque, mayor presión voy a obtener con mi bomba. ¿Sí? Las etapas se ponen una encima de la otra. ¿Sí? Acá iría otra etapa, después acá arriba iría otra etapa y así sucesivamente. ¿Sí? Las bombas centrífugas multietapas pueden tener una barbaridad de etapas. Bien. Ahora explico lo del cambio de energía. Eh, eh, como digo, una bomba electrosumergible puede tener más de 100 etapas. ¿Sí? Cada etapa da alrededor de 5 a 10 metros de presión. ¿Sí? La presión también se puede medir en metros. No sé si lo sabían, pero da entre 5 a 10 metros de presión. Si yo les llego a preguntar alguna vez, che, si yo le agrego etapas a una bomba electrosumergible, ¿su caudal aumenta? Ustedes me tienen que decir no. ¿Por qué? Porque las etapas solo modifican la presión. El caudal no tiene nada que ver con la presión. ¿Sí? Si yo quiero aumentar el caudal de la bomba, hay otros métodos. Por ejemplo, una bomba más grande, una bomba que gire más rápido, ¿sí? Y eso me va a dar un mayor caudal. Pero
si yo le agrego o le quito etapas, solo se modifica su presión. ¿Por qué? Porque las etapas hacen una conversión de velocidad a presión. El caudal no tiene nada que ver. ¿Bien? Para explicar nuevamente el tema de la conversión de energía, el impulsor, como dije, funciona como un lavarropa, ¿sí? Es decir, al rotar y el líquido ingresar, esa rotación le da velocidad al fluido. ¿Bien? Pero ahora imagínense un fluido que viene por acá, ¿sí? Entra al impulsor, sale despedido hacia los costados por la fuerza centrífuga a mayor velocidad y se encuentra con la pared del difusor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se encuentra con la pared del difusor, automáticamente choca y cambia de dirección para meterse, ¿sí?, en la otra etapa. Ese choque y cambio del sentido de movimiento del fluido genera que la velocidad se convierta en presión. Si lo llevamos a energía, estamos hablando de que la energía cinética que me da el impulsor se convierte en energía potencial con el difusor. No le den mucha bolilla a esto de energía cinética y potencial. Si alguien sabe de estas energías, buenísimo, porque tal vez se le aclara un poquito el tema. Energía cinética es energía de velocidad. Energía potencial es energía de altura y de presión. ¿Bien? Si alguien sabe del tema, buenísimo. Si no, no se hagan problema. Ustedes tengan en cuenta que el impulsor me da velocidad y el difusor convierte esa velocidad en presión. Nada más. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Bien, buenísimo, buenísimo. Si no recuerdo mal, en la teoría ustedes tienen o algunos gráficos que muestran cómo se cambia la energía y cómo se relacionan todas las velocidades del impulsor, porque vamos a tener distintos tipos de velocidades, y cómo esas velocidades se convierten en presión. Es bastante avanzado el tema de las ecuaciones, pero si les quieren dar una mirada, mírenlo. Yo, si quieren, soy todo oídos. Si después les dan una mirada y tienen dudas, me preguntan, no hay problema. Pero, como les digo, no es necesario. Bien, entonces ya quedó claro esto de los impulsores y los difusores. Genial. De las etapas, básicamente. Cada uno de los impulsores y los difusores están construidos con básicamente un piso, un techo, ¿sí? Y yo acá el impulsor lo estaría mirando desde arriba, tendríamos unos álabes, que son estos, ¿sí? Esto es un álabe. El álabe básicamente es una división entre el piso y el techo del impulsor, y me va a dejar un espacio para que, digamos, el fluido entre por la parte del medio y se vaya hacia los costados. ¿Bien? Para hacer, para tener un poquito más de vocabulario, tendríamos el eje, el cubo, que es el lugar por donde entra el fluido, y los álabes, que me van a, entre los álabes los espacios se llaman faldones, y vamos a tener el pasaje del fluido que pasa por el faldón, ¿sí? Es un poco terminología que tampoco hace falta que la sepan mucho. Sí, es importante resaltar que el álabe, por lo general, o sea, el impulsor, perdón, tiene entre 7 a 9 álabes, ¿bien? Y el difusor tiene o un álabe más o un álabe menos, siempre uno de diferencia, ¿sí? El difusor es parecido, pero tiene el ingreso de fluido por los costados en vez de por el centro, pero es muy parecido. La diferencia es que el difusor presenta, si por ejemplo, si el impulsor tiene 7 álabes, el difusor podría tener 8 o 6, pero nunca 7. ¿Por qué? Por un tema de vibración, ¿sí? Cuando tanto el impulsor como el difusor presentan eh, la misma cantidad de álabes, es decir, la misma cantidad de espacios y demás, separados iguales y todo, entra en un sistema de resonancia que se llama, empieza a vibrar la bomba y se termina
destruyendo. ¿Sí? Imagínense que empieza a vibrar a altas revoluciones por minuto, se rompe, se parte entera. ¿Bien? Esto siempre para los sistemas que dan vuelta, las vibraciones son peligrosas. Si tienen un secarropa en su casa, vayan y fíjense en la tapa y les dice que tengan cuidado con las vibraciones. Porque es verdad. Si ustedes ponen mal la ropa o se carga mal el secarropa, bien, o el lavarropa o lo que fuere, y empieza a vibrar, llega un punto en el que entra algo que se llama resonancia natural. La vibración aumenta tanto que prácticamente es imposible pararlo y termina explotando ropa por todos lados o por todos lados. En este caso no habría ropa, pero sí habría un desastre en un pozo petrolero. ¿Sí? No explota con fuego y esas cosas. No, hace una explosión. Se empieza a desarmar, y cuando uno quiere acordar se desarmó entero. ¿Sí? Bien. Bien, hasta acá me van siguiendo. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien, ¿los demás? ¿Todo bien? Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Fíjense, esto que están viendo acá son impulsores, ¿sí? Vistos de costado, como si hubiésemos agarrado el impulsor, lo hubiésemos cortado y se ve así como lo están viendo ustedes acá. Fíjense que existen distintos tipos de impulsores en función del flujo que yo quiero obtener, es decir, en función de la variación o el aumento de velocidad que yo le quiera dar al fluido. ¿Sí? Mientras mayor aumento de velocidad le doy al fluido en el impulsor, mayor presión me va a convertir el difusor. Pero eso no siempre es bueno, obviamente nosotros diríamos, bueno, lo ideal sería tener entonces impulsores que me den mucha velocidad, así yo puedo obtener mucha presión. El tema es que presentan algunas desventajas que ahora vamos a ver. Primero que nada, tengan en cuenta que el fluido ingresa a la bomba y tiende a moverse siempre de manera axial. ¿Qué es axial? Así, a lo largo, ¿sí? Siempre tiende a moverse a lo largo. Cuando ingresa en el impulsor, fíjense, convertimos el flujo axial en un flujo que puede ser radial, Francis o mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido venía así, ¿sí? Pero yo ahora lo metí acá y le cambié la dirección. Eso sumado a que el impulsor da vueltas, le da mayor velocidad. ¿Sí? Ese cambio de dirección puede ser, como dije, radial, sería de 90 grados, fíjense. Puede ser Francis, que tiene también casi 90 grados, no es 90, pero casi. Y después el mixto, que es un flujo, digamos, tiene un pequeño ángulo de variación nada más. ¿Qué pasa con esto? Mientras mayor sea el ángulo, es decir, mientras más me acerque al flujo radial, mayor incremento voy a tener en la velocidad del fluido. ¿Sí? Por lo tanto, voy a obtener mayor diferencia de presión por etapa. Si yo coloco etapas rectas, etapas radiales, voy a obtener mayor presión por etapa. Eso está buenísimo, porque obtengo mayor presión, pero genero empujes en el impulsor, que ya vamos a ver qué es lo que son. ¿Sí? Son unas fuerzas que se dan cuando el fluido choca acá y tiene que cambiar muy brusca su dirección. Vamos a hacer este lado. Choca acá, ¿sí? Y ahora tiene que cambiar de dirección muy bruscamente. Entonces ese choque hace que el impulsor se desplace hacia arriba. Y eso no está bueno en una bomba. No está bueno que se me mueva el eje. ¿Bien? Porque trae problemas. El flujo mixto, en cambio, ahora yo no obtengo una gran presión por etapa, pero sí se ve disminuido bastante fíjense que sería este el flujo mixto, se ve disminuido bastante el tema del empuje en los impulsores. ¿Sí? Entonces, para prevenir esto, puedo utilizar flujo mixto. ¿Cuál es la gran desventaja del flujo mixto? Que
digamos, como contraparte, no me genera grandes aumentos de presión. Pero bueno, lo puedo compensar colocando más etapas. Aunque eso hace que la bomba sea un poquito más costosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos me conviene? ¿Radial o mixto? Y eso lo tendrá que ver la persona a cargo. ¿Bien? Según qué es lo que prefiere. ¿Mucha presión y mucho empuje? ¿O poca presión y poco empuje? Depende. ¿Sí? Y el flujo Franci es como al entremedio entre el radial y el mixto, pero se comporta bastante parecido al radial en cuanto a los empujes. Tiene empujes bastante considerables. Entonces no es la mejor opción. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de algunos de los problemitas que presenta justamente el tema del impulsor y el empuje. ¿Bien? El impulsor presenta muchas fuerzas. En el impulsor aparecen un montón de fuerzas, que no están buenas, pero están. Como dije, cuando el fluido viene así, choca con estas paredes y cambia su dirección, ¿sí? Este choque genera que el impulsor se vaya hacia arriba, ¿sí? Además, yo acá voy a tener una mayor presión, ¿sí? Mayor presión que acá abajo. Por lo tanto, el impulsor también va a tender a moverse hacia abajo por el tema de las presiones. Y también tiende a moverse hacia abajo por el tema de su propio peso. ¿Sí? Porque el impulsor pesa. Más el eje, más todo, pesan, entonces tienden también a moverse hacia abajo. Entonces, el impulsor tiene un empuje hacia arriba que se lo da el fluido. Y tiene dos empujes hacia abajo. Uno que se lo da su propio peso y otro que se lo da la presión. Entonces cuando quiero acordar, el impulsor se sacude para todos lados, ¿se entiende? Se sacude para todos lados. ¿Cómo evito el empuje? Con dos elementos que los están viendo acá, ¿sí? Un elemento que provoca una caída de presión que se llama anillo de balance, este, y después otro elemento que también permite disminuir un poco el tema de las presiones y de los choques, que es el hueco de balance. ¿Sí? Con estas dos variaciones en el impulsor se logra tener empujes moderados. ¿Bien? Tampoco es que lo elimino el empuje, pero lo puedo controlar un poquito más. Entonces hago que los impulsores no se muevan tanto para arriba y para abajo. Bien, esto realmente no es de vital importancia. Si no les quedó muy claro, no se hagan problema. Ustedes tengan en cuenta que el impulsor se mueve para arriba y para abajo y yo no quiero que se mueva para arriba y para abajo, entonces se le agregan unos elementos como el hueco y el anillo de balance para evitar estos movimientos, pero nada más. Eso es lo importante. Bien, otro problema que es muy importante, que tiene que tenerse en cuenta en la bomba electrosumergible, son los fluidos abrasivos. ¿Sí? Nosotros tenemos elementos que rotan, es decir, que giran a velocidades bastante altas. La bomba electrosumergible es un sistema que maneja velocidades grandes, ¿sí? Bastante grandes. Entonces, si yo produzco un petróleo con, por ejemplo, mucho contenido de arena, de arcilla, de sales y demás, esas sales, esas arenas, esas arcillas golpean a gran velocidad en los impulsores y en los difusores. Y eso genera, en definitiva, abrasión. Es decir, se empieza a desgastar la herramienta. Eso no está bueno. No está bueno que la herramienta se desgaste para nada, porque, imagínense, cada cierto tiempo voy a tener que sacar la herramienta para cambiar todas las etapas. Y eso no está bueno. Es un gasto de dinero extra que definitivamente no es recomendable. Entonces, para evitar que ingresen arenas y todo este tipo de elementos a la bomba, en la entrada de fluido, en el intake, que ahora vamos a ver, se colocó un filtro y ya está. ¿Sí?
Ese filtro va a lograr o a evitar, de cierta manera, el ingreso excesivo de arena. ¿Sí? Y también otro factor decisivo en el tema del electrosumergible es la presencia de gas. El gas, ahora vamos a ver, es un gran problema. Entonces también en el ingreso de fluido, en el intake, se coloca un filtro de gas, ¿sí? Un separador de gas, básicamente. Bien, hasta acá me van siguiendo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Genial, seguimos entonces. Si tienen dudas, pregúntenme, en serio. Bien, ahora vamos un poquito con el tema de la identificación, la nomenclatura de las bombas. Las bombas se clasifican con 2 letras y una serie de números y nada más, ¿sí? Las 2 letras, la primera determina el modelo y la segunda letra me determina el diámetro de la bomba. Por ejemplo, una D es de 4 pulgadas, una G es de 5 pulgadas. ¿Bien? Y luego viene un número que me va a determinar la cantidad de barriles por día que puede producir esa bomba, es decir, el caudal máximo de producción. ¿Bien? Perdón, caudal no, la capacidad máxima de producción, que no es lo mismo. Es decir, cuántos barriles me puede producir por día esa bomba. En este caso, la TD 2200 es una bomba de 4 pulgadas de diámetro externo con una capacidad de producción máxima de 2200 barriles por día. Bien. La TG 2000 es una bomba de 5 pulgadas de diámetro con 2000 barriles por día como máximo de capacidad de producción. Bien. Para que tengan en cuenta, un barril equivale a 159 litros aproximadamente. La conversión a metros cúbicos sería 300 metros cúbicos día y 280 metros cúbicos día. Esos valores son bastante altos, ¿sí? Que un pozo produzca 300 metros cúbicos día es bastante. ¿Por qué en las electrosumergibles no es mucho? Porque la gran mayoría de esa producción por lo general es agua, ¿sí? Recordemos que requiere, digamos, la bomba electrosumergible requiere producir petróleos de baja viscosidad, ¿sí? Disculpen, gente, se me cortó, no sé qué pasó. Disculpen. Ahí volví. No sé qué pasó, cuando quise correr estaba hablando solo. Así que se me ha cortado internet un poquitín. ¿Hasta dónde escucharon? Si serían tan amables de decirme. Alcancé a escuchar solamente cuando empezó a nombrar las letras, profe. Bien, O sea, las bien. dimensiones de la bomba. Bueno, lo explico de vuelta, no hay problema entonces. Hasta TG 2000, profe. Bien. Entonces,
Bueno, lo explico esto de vuelta, no hay problema, no hay problema. Como les estaba diciendo entonces, la primera letra indica el modelo, mientras que la segunda letra indica básicamente el diámetro externo de la bomba, siempre es el externo, ¿sí? El D significa que es de 4 pulgadas, mientras que G significa que es de 5 pulgadas, ¿bien? Los números luego, fíjense que son números grandes, 2200, 2000, indican la capacidad máxima de producción de nuestra bomba. No estoy hablando del caudal de producción, estoy hablando de la capacidad máxima, es decir, cuánto volumen nos va a permitir producir por día. ¿Bien? La de 2200 nos permite producir 2200 barriles por día. La de 2000 nos permite producir 2000 barriles por día. ¿Sí? Si lo llevamos a metros cúbicos serían 300 y 280 más o menos. ¿Bien? Tengan en cuenta que 300 y 280 metros cúbicos, eso es lo que les estaba comentando cuando me di cuenta que se cortó, es bastante producción, ¿sí? Es bastante producción, pero esa producción es producción, digamos, bruta, es decir, agua, más petróleo, más gas, más sólidos, ¿sí? Y recordemos que las electrosumergibles producen altos, o sea, grandes contenidos de agua, ¿sí? Altos porcentajes de agua. Entonces, es probable que de esa producción, que es bastante, 300 metros cúbicos día, más del 60 o 70% sea agua. ¿Sí? Entonces, al final no es tanto petróleo lo que producimos. Pero bueno, es una de las desventajas del electrosumergible. Si bien es verdad que hoy en día ya hay algunas electrosumergibles que permiten producir a viscosidades, perdón, un poquito mayores, entonces por más que tengamos cortes de agua bajos, es decir, baja cantidad de agua, nos ayuda a producir igual petróleo, no hay problema. Bien, hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿No se cortó? Todo bien, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Bien, dentro de las configuraciones de las bombas, ¿sí? de la bomba, tenemos dos tipos. Configuración flotante, las bombas flotantes, que son aquellas en las que los impulsores están ligados al eje. Fíjense, estos serían los impulsores, ¿no? Este es un impulsor. Y bueno, esto sería el eje, por supuesto. Llega hasta el motor, el eje. ¿Bien? Las bombas flotantes son aquellas que tienen el impulsor ligado al eje, pero no está fijo el impulsor. El impulsor se puede mover hacia arriba, se puede mover levemente hacia abajo, sin que se mueva el eje. ¿Bien? Es medio extraño esto, pero están como... Es como que estuvieran juntos, pero no pegados. ¿Se entiende? Entonces el impulsor tiene la capacidad de moverse a lo largo del eje, siempre obviamente moviéndose en este pequeño rango, cada impulsor, ¿sí? Cada impulsor se mueve en el rango de su etapa, más de eso no puede pasar. Esto está diseñado, ¿sí? Estas bombas están diseñadas para, en cierta manera, que cada impulsor reciba y, digamos, no me sale la palabra, pero reciba y permita disolver, vamos a decirle, los impulsos o los empujes con los cuales se encuentra. ¿Bien? Es decir, cada impulsor lidia con sus propios empujes, ¿sí? Sin afectar al eje. Esto es muy bueno para cuando tenemos, digamos, pozos con un alto contenido de sólidos y de esa manera evitamos que los sólidos se queden alojados en todas las uniones que tendríamos, porque al estar moviéndose los elementos, en cierta manera evitamos el depósito excesivo
o el desgaste excesivo de las herramientas, ¿sí? Y después tenemos las bombas de compresión, que fíjense que ahora cada impulsor, si está fijo al eje, ¿sí? ¿Lo ven? Tiene como unos pequeños puntitos que simulan ser puntitos de soldadura, por ejemplo. Muchas veces no se suelda, sino que se coloca una herramienta que permite unir el eje con el impulsor. Este sistema es un sistema un poco más complejo, bien, es un sistema que tarda bastante en armarse comparado con el anterior y que frente a pozos con un alto contenido de sólidos y con empujes digamos, muy bajos funciona mal, bien. Este sistema está diseñado para funcionar con bajo corte de sólidos, baja cantidad de sólidos, y con empujes considerables. ¿Por qué? Porque cuando tenemos empujes muy grandes, al pesar tanto la herramienta, le cuesta mucho mover a los impulsores, ¿sí? Además, acá abajo tenemos lo que se llama un cojinete. El cojinete es un elemento que va a permitir que el eje se mueva hacia arriba y hacia abajo y absorba esos empujes, ¿sí? Esa es la principal diferencia y eso es lo más importante de los tipos de bomba, ya sea flotante o de compresión. Bien, hasta acá cómo vamos. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Bien, seguimos entonces. Esta unidad no es una unidad muy larga, comento ya que estamos. Una unidad más bien cortita, ¿sí? Y como es tan compleja, en el final suelen entrar algunas cositas muy importantes, pero nada más, ¿sí? No es un sistema que se tome mucho en el final. Aún así se lo explicamos para que lo tengan en cuenta porque es un sistema que se ocupa bastante y más que nada en la zona de Mendoza se suele ocupar bastante, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de Barrancas, que es una zona, un reservorio con un contenido de agua de más del 90%, se suelen ocupar muchas bombas electrosumergibles, ¿bien? Porque es el ambiente justo, el ambiente propicio para utilizar este tipo de bombas, ¿bien? Bien, una vez habiendo explicado a grosso modo el cabezal de descarga y habiendo profundizado un poquito en las bombas multietapa, vamos a hablar de la succión. Es decir, la succión va a ser el punto de la bomba en la cual va a ingresar el fluido. ¿Bien? El fluido ingresaría por acá. Obviamente, por este filtro se mete al interior de la bomba. ¿Bien? Es importante que tengan en cuenta que lo que sería la succión también se llama intake, ¿sí? Lo van a sentir nombrar seguramente en el campo como intake, le dicen intake, ¿sí? Pero es el intake. ¿Bien? El intake es un dispositivo que, como digo, tiene varias funciones. La primera es la de permitir que el fluido ingrese a la bomba, ¿sí? Es allí a donde voy a colocar, como ven en esta imagen, el filtro para que no ingrese de manera excesiva, digamos, los sólidos, ¿sí? Que los sólidos, si ingresan, que ingrese la menor cantidad que se pueda. ¿Bien? Además, el intake tiene un separador de gas. Ya lo vamos a ver bien ahora en la próxima diapositiva, que va a ser el elemento que nos va a permitir o nos va a evitar el ingreso de gas al interior de la bomba, porque el gas que entra en la bomba es malísimo. Nos puede tapar la bomba, ¿sí? Ahora les voy a explicar. Ustedes dirán, bueno, sí, se tapa, pero se puede destapar. Sí, pero no es fácil destapar una bomba electrosumergida. Ahora les voy a comentar qué es lo que le pasa. Y además tiene un eje, el intake, adentro. Este eje sirve de unión entre el eje de las etapas, ¿sí? Y el eje del protector y el motor que se encuentra por acá abajo, ¿sí? Son ejes que se van acoplando uno con el otro, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que le pasa a
a un impulsor o a un álave, solamente a un faldón, digamos, del impulsor cuando ingresa gas. Cuando ingresa gas, ¿sí?, en uno de los faldones, recuerden que los faldones era el espacio que había entre los impulsores, y este sería el faldón, o sea, esto sería un faldón. Bien. ¿Qué pasa? El faldón, como esto está girando en sentido antihorario, por lo general gira la bomba en sentido antihorario, se va a generar una alta presión de este lado y una baja presión de este lado, ¿sí? En la zona de baja presión, si entra gas, se empiezan a formar pequeñas burbujas de gas. Y esas pequeñas burbujas hacen que esa zona tenga aún menor presión. Y así sucesivamente, entonces se empiezan a formar burbujas más grandes y más grandes y más grandes. Y cuando quiero acordar todo el faldón, todo el espacio entre estos dos álabes se llenó de gas. ¿Y qué pasa? Ahora el fluido, como va a querer ingresar acá, y no va a poder ingresar allí, porque está tapado por gas. Si digamos, si se me tapó un solo faldón, no hay problema, a ver, me va a disminuir un poquito la producción, pero no es el gran problema. El tema es cuando se me tapa una etapa entera, es decir, todos los faldones estos que ustedes ven acá estarían blancos, es decir, estarían tapados de gas. Cuando una etapa entera se tapa de gas, no deja pasar fluido a la siguiente etapa. Es decir, fluido estoy hablando de líquido. ¿Bien? Y esto es un problema en primer lugar porque nos corta la producción, pero el problema principal no es el corte de la producción, sino el daño que le hace a la bomba. ¿Por qué? Porque una bomba a la cual no le pasa fluido por su interior, es decir, no le pasa líquido, no se lubrican sus ejes, ¿sí? La bomba va a seguir dando vuelta y sus ejes no se van a lubricar, por lo tanto se pueden quemar. Y en segundo lugar, el motor no se refrigera. Ya vamos a ver que el motor se refrigera solamente cuando produce. Y si no produce, el motor no se refrigera y al no refrigerarse se quema. ¿Bien? No se refrigera y no se lubrica, se termina quemando. Entonces, un taponamiento de gas nos puede producir la quemazón, vamos a decirle, o el deterioro definitivo de la bomba. Para evitar esto, es importante que el intake tenga un separador de gas, sí o sí. El separador de gas es un pequeño elemento que se le coloca al intake para que cuando detecta gas, ¿sí?, es como una especie de turbina, y la turbina hace que el gas salga hacia los costados del pozo y que no ingrese al tubing, digamos, que no ingrese hacia la zona de la bomba. Nada más. O sea, nada más. Es un sistema bastante, uno lo ve y es complejo, pero el funcionamiento es ese. Y seguimos de vuelta con el tema de la centrífuga. Funciona así. ¿Sí? Entonces, de vuelta, gas, una bomba electrosumergible, ¿puede producir gas? No, no puede. No puede. Tiene que producir líquidos con baja viscosidad. ¿Puede producir pequeñas cantidades de gas que venga con el líquido? Y sí, pero lo ideal sería colocar siempre un separador para evitar que el gas ingrese al interior de la bomba. El gas se puede producir por la entrecolumna, eso recuerdan, no siempre, ¿sí? El gas se puede producir por el espacio entre el tubing y el casing. Arriba se abre una válvula y sale gas, ya está, fácil. El gas va a subir solo, porque es más liviano que cualquier fluido, entonces sube. Lo importante es que no se meta la bomba, ¿sí? Bien. Luego tenemos, fíjense, acá está de vuelta el repasito de más o menos cómo está hecha la bomba. Todo esto serían tubings. Hasta acá. Ahí estaría la descarga de la bomba. Después las etapas de la bomba. Acá tendríamos la succión, ¿sí?, es decir, el intake con el separador de gas. Los protectores, que es lo que vamos a ver ahora. Y luego el motor. Y en algunos casos un sensor de fondo que muchas veces no se ocupa. Este sensor de fondo nos permite, en cierta manera, poder determinar algunas propiedades del fluido que va a ingresar a la bomba, pero nada más.
Bien, ahora vamos a ver el sello protector. El protector, ¿sí?, también llamado sello, es un elemento que tiene 4 funciones principales, ¿sí? 4 funciones. La primera función que tiene es la de sellar. ¿Qué es lo que sella? Evita básicamente que el fluido que se mete a la bomba también se meta al motor. ¿Por qué? Porque el motor está recubierto en un baño de aceite. Y si ese aceite se contamina con el fluido de producción, el motor no se lubrica bien. Se termina quemando. A ver, es lo mismo que si al motor del auto el aceite se llena de agua, ¿sí? Y bueno, el aceite ya no tiene la misma función lubricante. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Si el aceite que tiene adentro del motor se llena de fluido de producción, estoy en un problema grave. Se puede fundir el motor. Entonces, para evitar esto, el protector tiene función sellante. Evita que ingrese el fluido de producción al motor. También el protector tiene la función de proteger. Valga la redundancia. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que va a tener un cojinete que va a permitir absorber los movimientos hacia arriba y hacia abajo de los distintos ejes, y de esa manera evita que esos movimientos se transmitan al motor. ¿Bien? Para que de esa manera el eje del motor no se sacuda para todos lados y tampoco se me funda. ¿Sí? La tercera función del protector es la de ecualizar. ¿Qué significa ecualizar? Que básicamente genera un equilibrio de presiones entre la presión externa del motor, es decir, la presión a la que va a ingresar el fluido, a la bomba, y la presión interna del aceite del motor. Si el motor tuviese desequilibrio de presiones, puede o reventar o colapsarse, es decir, puede abollarse entero o reventar. Para evitar esto, el protector presenta una serie de cámaras que comunican la parte interna con la externa con unas membranas, y de esa manera se genera una ecualización de las presiones, un equilibrio de presión. Y ya por último, la última función, pero que no es menos importante, son todas importantes del protector, es la de vincular. ¿Qué permite vincular? Permite unir el eje del motor con el eje de la succión y el eje de la bomba, ¿sí? Por eso el protector tiene en su parte interna también un eje, digamos, que permite vincular los ejes anteriores, ¿sí? Es decir, para resaltar esto de los ejes, la bomba tiene un eje que llega hasta acá, ¿sí? Ahora la succión va a tener otro eje que abarca toda la distancia de la succión. Pero lo voy a dibujar acá al costadito. Decía que la bomba llega hasta acá, la bomba tiene un eje que va a llegar hasta ahí, ¿sí? De ahí en adelante tengo el eje del intake, y de ahí en adelante tengo el eje de la succión, perdón, del protector, y de ahí en adelante el eje del motor propiamente dicho, ¿sí? Estos ejes son ejes distintos, ¿sí? Cada sistema tiene su propio eje, pero se vinculan entre sí. Porque imagínense que no se vincularon entre sí. Supongamos que el motor tiene un eje y ese eje no se vincula con ninguno de los otros. Y bueno, entonces, ¿para qué tengo un motor entonces? Si el motor va a dar vuelta y no le va a transmitir el movimiento de rotación a nadie, ¿sí? El eje del motor, perdón, el eje de la bomba, es importante resaltar que llega hasta la descarga. De ahí para arriba ya no hay más eje. De ahí para arriba solamente están los tubings que van a sacar el fluido, ¿sí? Bien. ¿Esto se entendió? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? Genial, genial. ¿Los demás? ¿Me van siguiendo bien?
¿Todo bien, profe? Genial, genial, genial. Para dejarlo en claro, entonces, Sí, señor. la succión que hace la bomba me hace que empiece a subir el fluido. Al subir el fluido pasa por las distintas etapas y con esa misma presión termina derivando en los tubing que me saca la producción. Sí, ¿Sería señor, así? tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. El movimiento de los ejes hace que, a ver, la succión, al girar el eje del intake, de la succión, sería esta parte, al girar el eje, genera succión. El fluido pasa por la succión hacia las etapas de la bomba que le van a ir dando presión cada vez que pasa por una etapa nueva. Etapa nueva, más presión. Etapa nueva, más presión y así. Y va a salir por el cabezal de descarga con una presión considerable. Entonces, como tiene una buena presión, ahora sube por los tubings hasta la salida que tenemos arriba. ¿Sí? Sería así más o menos el recorrido. ¿Quedó más o menos claro? Sí, sí, perfecto, Genial, perfecto. genial. Fíjense que en realidad la sección sellante, o sea, toda la parte del protector y el motor, mucho contacto con el fluido no tienen. ¿Sí? Sí por la parte externa, pero por adentro no. El fluido no entra al motor ni tampoco la sección sellante, porque justamente esa es la función de la sección sellante y el protector, evitar que el fluido ingrese al motor. ¿Por qué? Repito, ahora vamos a ver bien cómo es el motor, pero el motor, ustedes piensan que el motor eléctrico de este sistema es como el motor de un auto, ¿bien? La parte que tiene aceite del motor del auto, que es la parte que está por la parte inferior, si no me equivoco, que es la que está en contacto con el cigüeñal y demás, toda esa parte, ¿por qué tiene aceite? Porque el aceite, la única función que cumple es la de lubricar ese sistema que se va a estar moviendo mucho. Esto es lo mismo, ¿sí? Si el aceite se me contamina con el agua del sistema de refrigeración de un auto, ¿sí? Con el agua del radiador, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el aceite, si se mezcla con agua, pierde sus propiedades lubricantes. ¿Bien? En este caso es lo mismo, fíjense. El motor eléctrico tiene un eje. ¿Sí? Este eje tiene acá en esta zona una jaula. Y acá tendríamos unos imanes. No vamos a entrar mucho en detalle de cómo funciona, pero si a esa jaula le doy corriente, entra en conflicto con los imanes y empieza a dar vuelta el motor. Es un motor eléctrico tradicional de jaula de ardilla. ¿Sí? Se llama así, jaula de ardilla. ¿Bien? Trifásico, con dos polos, es lo tradicional. ¿Sí? Puede que no los hayan visto nunca. No se hagan problema porque funciona como un motor eléctrico. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Este eje, al igual que el cigüeñal del auto, está sumergido en aceite. Todo esto que ven acá adentro, todo esto blanco, es un baño de aceite sintético. ¿Bien? Baño de aceite. ¿Para qué? El aceite evita que el eje entre en contacto constante con los demás elementos y se empiece a arruinar y se empiece a frenar y la fricción me lo deteriore. ¿Sí? Por eso está sumergido en un baño de aceite. El tema es que ese aceite no puede entrar en contacto con el fluido de producción, porque se contamina. Y si el aceite se contamina, repito lo que ya dije como 3 veces, si el aceite se contamina, pierde sus propiedades lubricantes. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, es importante que en la parte superior del motor se coloque el protector o sección sellante. ¿Sí? Que no solamente sella, sino que protege de los movimientos que puedan caer sobre el eje con este cojinete que ven acá. Y además ecualiza, es decir, equilibra las presiones externas e internas. Ahora les comento el por qué. Se los comento ahora en realidad. Cuando el motor arranca, el aceite tiende a expandirse. Es decir, el aceite va a tender a salir del motor. Entonces, primero que nada, no quiero perder aceite. No quiero que ese aceite se vaya del motor. Bien. Porque la voy a perder. ¿Sí? Y apenas apaga el motor, que eso pasa, hay que apagar el motor de vez en cuando para hacer algunos análisis y demás. Cuando apago el motor, el aceite va a volver a su posición original y va a meterse fluido de producción. Yo no quiero eso. Entonces, para evitar
que este aumento de volumen en el aceite me provoque una explosión en el motor, lo que se hace es se le coloca unas pequeñas membranas al motor para que esas membranas absorban esa expansión del aceite, pero sin perder una gota de aceite. Hay otros sistemas, bien, en donde sí se puede perder parte del aceite, pero que cuando se va cuando se apaga el motor, el fluido del pozo que tiende a ingresar al motor no ingresa al motor, sino que ingresa como a un cubículo aparte para que no se contamine el aceite. ¿Bien? Pero bueno, esos sistemas existen y sirven para evitar que el motor pierda aceite y además para evitar que el motor explote en los momentos de expansión del aceite. Esa tarea también la realiza el protector. El protector también tiene unos sistemas, porque también suele tener una parte con aceite el protector. Y ahí es donde están estos elementos que yo digo que se pueden expandir y estas membranas que evitan que el aceite se pierda. Y además, la última, ya dije que protegía, dije que sellaba, dije que ecualizaba y me falta una. Es la de vincular, que bueno, eso básicamente es muy simple. Yo tengo que el sistema va a tener un eje acá que me permite, como dije, vincular el resto de las herramientas. Bien, entonces, una vez explicado esto, pasamos al motor, que es el que ven acá. ¿Sí? Fíjense, es un motor muy simple. Dato curioso, el motor, como dije, está en el fondo de la bomba, está en el fondo del pozo del motor, pero el motor se puede conectar en serie con otro motor. Y hay veces que los motores no tienen la potencia que yo necesito, entonces puedo acoplar un motor al otro en serie para obtener un poco más de potencia, como si colocara dos pilas, ¿sí? Una tras la otra, bueno, algo parecido. ¿Sí? Eso se puede hacer con los motores eléctricos. Se pueden acoplar, se acopla un eje al otro y ya está. Y de esa manera obtengo un aumento en la potencia de los motores. Tampoco se duplica la potencia, ¿eh? No, tenemos un pequeño aumento nada más. Bien, algunos datos curiosos respecto de los motores, ¿sí? Y volvemos otra vez al motor del auto porque es el motor más común que conocemos, o el que tenemos más presente. Fíjense que el motor de un automóvil tiene un sistema de refrigeración, como dije, está compuesto por el sistema que lleva agua, ¿bien?, a distintos puntos del motor. Nada más. Bueno, el radiador que permite siempre mantener el agua a una temperatura considerablemente baja con tal de que no, para que siempre refrigere el sistema. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los motores sufren mucho cuando tienen sobretemperaturas. ¿Pero por qué sufre el motor? Y acá vuelve a entrar el aceite. Cuando el aceite pierde su viscosidad, ¿cuándo pierde la viscosidad? Cuando aumenta mucho su temperatura. Volví. Se me cortó de vuelta. Ahora seguimos. Disculpen, No sé qué le está pasando. Bien, sigo entonces. Como estaba diciendo, justo antes de que se cortara, a mí me gusta comparar siempre los motores con los motores del auto porque es un motor que, a pesar de que muchos no tengan conocimientos muy claros de cómo funciona un motor de auto, es el ejemplo claro. Y la mayoría de las casas tienen un auto, una moto, funcionan prácticamente igual. El auto, al igual que la mayoría de los motores, tiene un sistema de refrigeración, ¿sí?, que está compuesto, como dije, por
un radiador y una serie de caños que permiten llevar agua a distintos puntos del motor, ¿sí? El radiador lo que hace es mantener la temperatura del agua siempre baja, ¿sí? O al menos esa es la idea. Bien. ¿Por qué tenemos un sistema de refrigeración en la mayoría de los motores? Para evitar las sobretemperaturas, es decir, para evitar que el motor tenga un calentamiento excesivo. ¿Y por qué es esto? Básicamente porque otra vez vuelve a aparecer el problema del aceite. El aceite, cuando obtiene altas temperaturas, pierde su viscosidad. Y cuando el aceite pierde su viscosidad, también pierde sus propiedades lubricantes. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el motor se calienta el aceite. Y si el aceite se calienta, pierde su efecto lubricante. Entonces, ¿cómo se refrigera un motor? Porque, a ver, imaginémonos acá que el motor eléctrico de una bomba electrosumergible que está andando las 24 horas del día necesita un sistema de refrigeración. Porque si no, se calentaría mucho y el aceite, en definitiva, perdería todas estas propiedades lubricantes que estamos comentando. Entonces, ¿cuál es el sistema de refrigeración de un motor electrosumergible? El fluido de producción. Nosotros tenemos el motor, ¿sí? Por el lado de afuera, acá tendríamos el protector y acá arriba está el ingreso de fluido. Por lo tanto, cuando el motor empieza a andar, el fluido le pasa por al lado y recién ingresa a la bomba en la succión que está más arriba. Cuando el fluido pasa por al lado, ¿sí? Cuando el fluido pasa por al lado de el motor, lo que hace es refrigerarlo, ¿sí? Si bien es verdad que el fluido de producción, o sea, que sale de un pozo petrolero, tiene una temperatura bastante alta, ¿sí? Más de 30 y algo grados, pero el motor trabaja a temperaturas más altas, ¿sí? El motor trabaja a temperaturas bastante más altas, que exceden tranquilamente los 60, 70, 80 grados centígrados. Por lo tanto, un fluido a 30 y algo grados que le pase por al lado lo termina enfriando igual, ¿sí? Es importante que el motor, por la parte externa, se diseñe con unos disipadores, ¿sí? No sé si saben lo que es un disipador, pero básicamente imagínense un cuerpo de acero que tiene pequeñas ranuras por las cuales pasa el fluido por esas ranuras. ¿Bien? Al pasar el fluido por esas ranuras, aumenta la superficie de contacto y aumenta la refrigeración. ¿Bien? Pero fíjense entonces que el motor depende exclusivamente de la producción. Si el motor, si la bomba, por ejemplo, volvamos al tema del gas, se me tapa una etapa de la bomba, ¿eso evita que el motor siga girando? No, el motor va a seguir girando y la bomba también va a seguir girando, pero el fluido no va a ingresar a la bomba porque está tapada. Entonces, al seguir girando el motor y al no pasar fluido por sus costados, no se refrigera. Y eso provoca, en definitiva, que el motor se termine fundiendo. Por eso es importante evitar cualquier tipo de atascamiento en la bomba, ya sea por gas o por presencia de sólidos. Porque esos atascamientos o disminuciones, bien digo, de los caudales de producción y demás, generan problemas en el enfriamiento del motor. Y en definitiva, lo pueden fundir. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a los cables conductores, ¿se entendió esto de la refrigeración del motor? Genial. Buenísimo. Entonces ya creo que esta es la... ¿Sí? ¿Sí? Este ya es la última diapositiva y nos estaríamos yendo. Vamos a hablar un poquito de los cables conductores. Recuerden que el motor, este sistema, se encuentra en lo más profundo del pozo, pero el sistema de energía se encuentra en la superficie. Por lo tanto, yo tengo que llevarle la corriente, de alguna manera.
Y es por eso que se utilizan estos cables conductores que están viendo en la imagen. Los cables conductores son los que nosotros conocemos como cables conductores trifilares, es decir, que tienen 3 conductores por dentro. Por eso se llama trifilar. Tenemos 1, 2, 3. Y acá 1, 2 y 3 que aparece por ahí atrás. Cada una de estas líneas, cada uno de estos conductores tiene que estar aislado térmicamente y eléctricamente del resto de los conductores, ¿sí? Caso contrario, puede llegar, digamos, a producir un cortocircuito, ¿sí? Se van a tocar 2 cables que llevan corriente y obviamente van a entrar en un cortocircuito y eso puede producir, estarían los fusibles, entonces los fusibles me salvarían un poquito al menos el tablero de control, pero se puede quemar el motor también con un cortocircuito. Así que, si bien es verdad que el motor va a tener sistemas de protección, pero bueno, a veces cuando los cortocircuitos son muy grandes, los sistemas de protección no son de lo mejor, ¿sí? Entonces, o sea, son buenos, pero tampoco tan buenos. Entonces, bien, de vuelta, ¿por qué los cables conductores son trifilares, es decir, tienen 3 líneas? Porque el sistema es trifásico. Por cada una de las líneas va una fase distinta, ¿sí? Fíjense que el cable en la punta, ¿sí? Este sería el motor, ¿sí? Y estos serían los puntos de conexión del motor, ¿sí? Y acá tendríamos este enchufe, ¿sí? En el extremo del cable con estos puntos de conexión o estos, no me sale la palabra, bornes, ¿sí? De conexión que van a ir al conector del motor. Cada borne se conecta por separado, ¿sí? Si bien tiene un armazón, cada borne se conecta con el borne correcto del motor, se lo tiene que precintar, ¿sí? O sea, se lo llena de cinta, se lo llena de teflón y demás, y se le pone una buena capa aislante a cada uno en particular, y después se les pone esta herramienta, digamos, que taparía toda la conexión para evitar que ingrese el fluido. Ese punto de la conexión es de vital importancia, ¿bien? ¿Por qué? Porque si no está bien aislado, puede entrar fluido y me puede generar un cortocircuito. Si bien el petróleo no es conductor eléctrico, entonces no habría problema con el petróleo, pero el agua sí es conductora eléctrica y recordemos que las bombas electrosumergibles producen con alto contenido de agua, ¿sí? Entonces el agua va a estar presente, sí o sí. Los cables van recubiertos, primero que nada, los cables pueden ser planos, como el que está acá, o pueden ser redondos, como el que está acá. ¿Cuál es el mejor? El plano. Porque el redondo, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero el redondo, los conductores se generan entre sí corrientes parásitas por el efecto de los campos electromagnéticos que generan. Se generan entre sí corrientes parásitas y pierdo mucha energía con esas corrientes parásitas en el cable tipo redondo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del redondo? Aguanta mucho mejor los golpes. El plano no lo aguanta también. Pero el plano, en ventaja, no genera muchas corrientes parásitas, entonces no pierdo mucha energía eléctrica, ¿sí? Las corrientes parásitas son corrientes que se generan en la superficie de los conductores cuando se genera un campo electromagnético. Listo, punto. No vamos a entrar más en detalle. No es necesario. Pero bueno, los planos, en definitiva, son mejor por ese punto, pero los redondos aguantan más. ¿Cuál se ocupa? Depende de la persona que lo vaya a instalar. Eso. Por lo general se ocupan los planos, son los más ocupados. Bien, el cable va, recordemos, precintado a lo largo de todos los tubings, el cuerpo de la bomba, la succión, todo hasta llegar al motor. ¿Por qué? Porque si no el cable estaría, imagínense, yo tengo un pozo, ¿sí? Y el cable iría todo flojo así hasta llegar al motor que está abajo. No, el cable tiene que ir pegadito, acá, pegadito, y ahí meterse al motor. Para que vaya pegadito tiene que estar precintado, cada cierta cantidad de metros. Dato importante, como dije hace rato, los cables tienen una protección
metálica por afuera, una camisa metálica, que básicamente es como un alambre enrollado a lo largo, ¿sí? de todo el cable, ¿sí? Esa malla metálica lo que hace es darle mayor resistencia mecánica, es decir, evita que ante los golpes el cable se rompa y demás. Esa malla metálica soporta todos esos esfuerzos adicionales que yo le puedo dar al cable con golpes más que nada. Aún así, recordemos que tenía el problema de que puede ingresar gas en esa parte, en la parte interna, es decir, puede ingresar gas ahí, en esos pequeños orificios, se mete por acá y se aloja allí y sale a la superficie. Por eso se utiliza la caja de venteo para que el gas no llegue hacia el tablero de control, ¿sí? Bien, y eso sería todo, gente. No hay mucho más para ver de electrosumergible. No sé si algo no quedó claro o quieren preguntarme por algo. Gente, Entonces tenemos que sí, hacer el cuestionario que figura ahí en esa unidad. sí, señor, tienen que hacer el cuestionario de esta unidad. No sé qué número es realmente. Creo que es el 11, 12, por ahí. Pero sí, hagan ese y ya con ese estarían, o el 13 por ahí. Ya con ese estarían listos con esta unidad. Así que bueno, gente, si no hay más dudas, entonces nos estaremos viendo la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Chao, Buen chao. fin de... Gracias igualmente, que tengan un buen fin de semana. Saludos. Que anden bien. Chao, chao.